yo voy a bajar Buenas tardes. esto. Ahí está la Judy también, están todos. Entonces, hoy día estamos en nuestra última clase de Cábala y Dinero. Nos toca ver la última sefirá, que es Malhut, que es esta última de acá, ¿no es cierto? Que para nosotros es la primera, es nuestro primer grado espiritual, pero de arriba hacia abajo es la última. Y corresponde al rey David. El rey David es el rey de Malhut. Entonces, veamos cómo nos conectamos con esto. Vamos a partir igual que siempre, con nuestra bendición para proteger nuestro estudio, que dice así. El Salmo 134, canción de las gradas. Bendigan a Hashem todos ustedes, servidores de Hashem, los que permanecen en la casa de Hashem por las noches. Alcen vuestras manos en santidad y bendigan a Hashem. Y partimos nuestra clase. Entonces, ¿qué nos enseña el Zohar, que es el libro base de la Kabbalah? El Zohar fue un libro que fue escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai en el siglo II. Él fue un tremendo cabalista, uno de los gigantes espirituales de la humanidad, y además hizo muchos aportes al Talmud. Tiene como, no sé, si más de 2.200 entradas o 2.300 entradas en el Talmud. Era un sabio muy, muy grande y discípulo de Rabbi Akiva. ¿Y qué nos dice el Zohar? El Zohar nos dice, ¿por qué parte la Torá con la letra Bet? Ay, yo, ¿Ya? ¿Por qué parte la Torá con la letra Bet? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque la primera palabra de la Torá, que es en hebreo Bereshit, que quiere decir en el principio, ¿cierto? Parte con la letra Bet, que tiene un sonido como nuestra B larga. ¿Por qué es eso? ¿Ya? Y si ustedes se fijan, si miramos la letra Bet, podemos encontrar ahora, algunas respuestas. ¿Ya? La letra Bet significa en hebreo casa, ¿ya? Bait, ¿ya? Eso es casa. Por eso tiene esta forma que en el fondo contiene, si uno la diera vuelta, pareciera una U, que está conteniendo un puntito adentro, ¿sí? Entonces, esta es la letra Bet, ¿no? Que representa la casa. Entonces, Hashem, Dios decidió partir en el fondo la Torá con la letra que simboliza casa. Es decir, él decidió construir una casa, ¿sí? La Torá es una luz para una casa, ¿sí? Y esa vamos a ver a lo largo de esta clase qué casa es, de qué casa nos está hablando. Entonces, la casa, en términos generales, es la casa de Dios, ¿ya? Cuando estamos hablando, por eso parte con la letra Bet, ¿ya? Porque Dios deseó tener una casa donde habitar, es decir, donde Él, ¿qué quiere decir eso? Donde Él pudiera manifestar su misericordia. Él está lleno de amor, lleno de misericordia, pero necesitaba un lugar, una vasija, que es una casa, ahora, donde Él pudiera manifestar esa misericordia, ¿ya? Entonces nosotros cuando pensamos en casa y en casa de Dios, pensamos automáticamente en santuario, en tabernáculo, como estaba en el desierto cuando se construyó el tabernáculo con Moshe y Aarón y Miriam, ¿no es cierto? Para los hebreos, para el pueblo de Israel, y pensamos en templo. Generalmente nos volvemos al templo, que es lo más reciente en el tiempo para nosotros, a pesar de que los dos templos fueron destruidos. Y ahí tenemos una foto del templo, y que era una casa de Dios. Esa es la casa que el rey David envisionó para Dios y que su hijo, el rey Salomón, construyó ahí por el siglo 9 antes de la era común, ¿sí? Antes de Jesús, porque son cristianos. Y en el fondo, nosotros vemos la casa como algo físico, pero yo ahora los quiero llevar a otro tema, a otra dimensión para la casa, ¿ya? Porque en el fondo la casa, esto es mucho más profundo. Cuando Dios parte la Torá con la bet de casa, ¿no es cierto? Es para mostrarnos algo. ¿Y qué es lo que nos está mostrando Él? Nos está diciendo lo que está escrito, que es nuestra misión de vida, que está escrito en Éxodo, Shemot 25:8, ahí está mal eso, está Éxodo, Shemot 25:8, dice, y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Es decir, la obligación de cada uno de nosotros es hacerle un santuario a Dios para que él habite, para que él habite entre nosotros. Entonces, si tú te pones a pensar, esto es imposible para cada uno de nosotros. Esto es el esfuerzo de un pueblo. Esto fue el esfuerzo del pueblo de Israel bajo el mandato del rey Salomón y el acopio de todos los materiales que hizo el rey David. O sea, hubieron dos reyes que en el fondo tomaron parte en la elaboración del templo. Pero para nosotros sería una tarea imposible. Entonces, ¿dónde está esto? ¿A qué se refiere este mandato divino? En el fondo que Dios nos está diciendo que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. ¿Ya? Bueno, veamos. Sigamos avanzando. Eso tiene que ver en nosotros, ¿ya? Cuando yo veo, en el fondo, la palabra Bereshit, que quiere decir en el principio,
sí, que parte con esta Bet, que es la casa, que es este templo, este santuario, ¿ya? ¿Qué me dice el rey Salomón en Proverbios? Me dice, con sabiduría, que es Jochma en hebreo, se construye una casa, y con inteligencia, que es Tebuna, que es lo mismo, que es igual a Bina, ¿sí? Que es el entendimiento, ¿sí? Se establece. Es decir, yo necesito Jochma para construir una casa y necesito Tebuna, que es la palabra en hebreo de inteligencia, para establecerla, ¿ya? Entonces, si yo miro la letra Bet, ya sé que la Bet en el fondo es la casa, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo el proverbio? Me dice, con sabiduría se construye. ¿Dónde está la sabiduría? La sabiduría es ese puntito de la Bet. Ese puntito chiquitito es la sabiduría, es la semilla del pensamiento. Eso es Jochma, que está contenido en la letra Bet, que es la casa. Lo mismo es en la relación de un hombre con una mujer, cuando el hombre le traspasa la semilla a la mujer y la mujer la contiene en su matriz. La matriz es la casa, es la vasija que contiene. Y la semilla, en el fondo, es la semilla del pensamiento, es la sabiduría. Por eso, la Torá parte con la palabra Bereshit, que quiere decir en el principio, y con la letra Bet, porque es una casa, ¿ya? Que está conteniendo ¿qué? La sabiduría, porque Dios está construyendo con la Torá la casa, con sabiduría se construye una casa, y con inteligencia se establece. ¿Cuál es la inteligencia? La inteligencia es Binah, es la Bet de Binah, ¿ya? Que es el pensamiento. Entonces tú necesitas tener en el fondo, una percepción, que es la semilla del pensamiento, que es la sabiduría, y eso va a pasar de tu cerebro derecho a tu cerebro izquierdo, que es donde va a estar tus pensamientos. Es ahí donde tú vas a tener el pensamiento del santuario, el pensamiento del templo. ¿Dónde? En nosotros, en nosotros. Esta fue la manifestación externa para todo el pueblo, pero lo que Dios nos está pidiendo es que me hagan un santuario donde en nosotros, para que yo habite entre ellos. No solamente el externo se va a materializar cuando nosotros hagamos un santuario dentro de nosotros, ¿sí? Primero lo tenemos que hacer dentro de nosotros. ¿Y dónde? Partiendo por nuestra cabeza, partiendo por nuestros cerebros, ¿sí? Por nuestro pensamiento. ¿Y qué te dice además el rey Salomón? Te dice en Proverbios 9:1, te dice, la sabiduría, Jochma, ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas. ¿Qué quiere decir eso? Porque el rey Salomón, que es uno de los hombres más sabios de la antigüedad, sí, de toda la humanidad, te dice la sabiduría, Jochma, que es con lo que se construye la casa, es decir, el templo, el tabernáculo, sí, ha edificado su casa, sí, acá está el templo, acá están nosotros, y ha labrado sus 7 columnas. Obviamente esto tiene más de 7 columnas. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo a nuestra alma, porque el santuario es nuestra alma. Es ahí donde nosotros tenemos que ir el santuario para que Dios habite. Si nosotros vemos nuestra alma que tenía 10 sefirot, 10 luces, ¿sí? Y las 7 inferiores, ¿ya? Las 7 inferiores que son la unidad del masculino celestial, que son estas 6, con el femenino celestial, que es la séptima, que hacen la pareja celestial, forman en el fondo una carroza. ¿Para qué? Para que se puedan en el fondo establecer las luces de más arriba y sentarse en esta carroza. Jochma, que es la sabiduría, y Binah, que es el entendimiento, que es con lo que se construye y se establece la casa. ¿Sí? ¿Para qué? Para manifestar la voluntad de Dios, que es Keter, ¿sí? En lo más abajo, que es Malhut. Y Jochma corresponde a la letra Yud, ¿ya? Que es una semilla, es ese puntito ahí. Ese es Jochma. Y la Bet de Bina corresponde a la casa. Esta es la casa celestial, la casa de más arriba, que corresponde a la letra Hei. Hay que escribir yo, Yud Hei, que es el nombre de Dios, Ya. Pero esto se corona, esto se establece ¿dónde? Se establece sobre la carroza, ¿sí? Y la carroza es el masculino, que está simbolizado por la letra Vav, que son estas 6 sefirot de la mitad del cuerpo que representan las emociones, y por el femenino, que es Malhut, que es la casa inferior, ¿ya? Esta es la casa superior, Binah, en nuestro cerebro izquierdo, y Malhut es la casa inferior. Por ejemplo, podría ser nuestra boca.
con la cual nosotros expresamos y manifestamos nuestro pensamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos completando? Estamos completando el nombre de Dios, Yud, Hei, Vav, Hei, el tetragramatón, el nombre inefable de Dios, cuyo atributo es la misericordia. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros construyamos, ¿no es cierto?, un santuario. ¿Qué quiere decir eso? Que construyamos en el fondo las luces de nuestra alma, que las limpiemos, que limpiemos nuestra alma para que pueda brillar, para que nuestra alma sea el santuario de Dios. Esa es nuestra misión de vida. Y si ustedes se fijan, Israel, a quien le fue entregada la Torá, en el fondo, tiene una gematría, en el fondo, de 541, pero lo importante que quiero que vean es que Israel es la última palabra de la Torá. La primera palabra de la Torá, de la Biblia hebrea, es Bereshit, que es en el principio, que parte con una bet, ¿sí? Pero la última palabra de la Torá es Israel, que es cuando el proceso está completo, es decir, se transformó esa alma, ese pueblo, en el pueblo de Israel. ¿Y cuál es la última letra de la Torá? La Lamed, la Lamed. Así como la Bet es la primera letra de la Torá, la Lamed es la última letra de la Torá. Y cuando yo junto estas dos palabras en el rollo de la Torá, que es circular, cuando yo lo junto en un círculo, ¿no es cierto? El rollo, ¿qué es lo que escribo? Lev, que es corazón, Lev. La Lamed de Israel y la Bet de, ¿cómo se llama? De Bereshit. Por lo tanto, ¿dónde está el santuario que me está pidiendo Dios? En el corazón. Y corazón en hebreo vale 32. Esa es la gematría de corazón. 32. Ese es el peso espiritual. ¿Y cuál es el secreto de 32? Bueno, veamos. Recordemos qué nos dice el patriarca Abraham. Con 32 senderos místicos de sabiduría grabó ya el Señor de los ejércitos, ¿sí? El Dios de Israel, Elohim vivo, Rey del universo, el Shaddai misericordioso y clemente, elevado y exaltado que mora en la eternidad, cuyo nombre es santo. Él es sublime y santo y creó su universo con 3 libros, con Sefarim, que es, o sea, con texto, con Sefer, con número, que es Sefar, y con comunicación, que es Sipur. Y después que lo dice en el Sefer Yetzirah, que es el libro que escribió el patriarca Abraham, te dice 10 sefirot de la nada y 22 letras fundamentos, 3 madres, 7 dobles y 12 elementales. Esto fue lo que vimos en nuestra primera clase. ¿Y qué corresponde eso? A los 32 senderos místicos de sabiduría que son nuestra alma. Están las 10 sefirot y después las 22 letras hebreas, que son los senderos por los cuales se unen las luces de nuestra alma, por los cuales va a fluir la fuerza de vida que nos da el Creador. Hay 3 senderos horizontales, hay 7 senderos verticales, ¿sí? Que es lo que están viendo acá, y hay 12 senderos diagonales. Entonces, estos senderos son los que unen las luces de nuestra alma para que se pueda manifestar definitivamente que la voluntad de Dios, que corresponde a la primera sefirá, en donde en la última, que es la vasija, que es Malhut, manifestar la voluntad de Dios en el reino de Dios, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, 10 sefirot son 10 senderos, más los 3 senderos horizontales, ¿no es cierto? Más los 7 senderos verticales, más los 12 senderos diagonales, que es lo que me suma todo eso. 10 más 3 más 7 más 12 me suma los 32 senderos místicos de sabiduría del alma. ¿Y qué es 32? El corazón. Por lo tanto, ¿qué quiere Dios? Que nosotros construyamos un santuario para Él en nuestro corazón, porque ahí va a estar la conexión con nuestra alma. ¿Ok? Ahí está la conexión grande con nuestra alma. ¿Sí? Que son estos 32 senderos. Entonces, veamos. Vimos la clase pasada que hay los 7 días de la creación, los 7 días divinos de la creación, en realidad son 7 sistemas de conocimiento bien completos, ¿ya? Todo parte de Dios, ¿cierto? Él emana el alma, ¿sí? Por medio de su voluntad, que es Keter, ¿sí? Representa nuestro supraconsciente en nosotros. ¿Y qué nos dice en la Torá? Nos dice en Bereshit 2:7, que es Génesis 2:7, dice, formó pues Hashem, que es Dios, al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento, que es el alma, eso es Neshama, el versículo es Neshama, de vida, y fue el hombre un alma viviente, un Nefesh Hay, un Nefesh Hayah, creo que dice el versículo, ¿ya? Entonces, ¿qué está diciendo? Que Dios sopló, ¿no es cierto?, un alma dentro. ¿Qué es eso? ¿Qué es un viento? ¿Qué es el alma? No solamente el aliento, sino que es una luz, ¿ya? Espiritualmente, ¿qué es lo que hizo Dios?
se conectó a Dios, el alma, que es su aliento, es ese aliento de vida, es nuestra fuerza de vida. Y por medio de su voluntad, Él, a través del nombre Elohim, porque acuérdense que la Torah parte con, en el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Entonces, ¿cuál es el nombre que usa Dios en el principio para crear? Elohim. ¿Y dónde está Elohim? En el pensamiento. Corresponde a Binah. Es Dios actuando a través del pensamiento que Él crea, ¿ya? Y genera el primer sistema de información completo, que es Elohim. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos ahí en Binah? Tenemos las luces de el entendimiento de la Teshuvah, que es el arrepentimiento sincero. Esto está creado antes de la creación del hombre, antes de la creación de los cielos. ¿Por qué? Y de la tierra, porque está muy arriba, está empinado. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera siempre volver a Dios, porque Dios sabía que el hombre iba a pecar. Está la luz de la alegría, la vida, la abundancia y la libertad. ¿Ustedes quieren conectar con la abundancia para lograr el fondo dinero? Bueno, acá está el fondo. Es una luz que pertenece a Binah, que es donde en el pensamiento. Eso está en nuestro pensamiento. Ese es el primer paso para la recreación. Y después viene el intelecto, ¿no es cierto? Que son en el fondo estos tres cerebros, que es el cerebro derecho, que es la sabiduría, que es Jochma, el cerebro izquierdo, que es Binah, y el conocimiento, que es el cerebro central, que es Tat. Acuérdense que con sabiduría se construye la casa, y con inteligencia, que es Binah, ¿no es cierto? Que es Temuna en hebreo, se establece. Entonces yo necesito una cabeza, ¿sí? Que son estos tres cerebros, que son las luces del alma, para colocarle una corona, ¿sí? Para coronar este proceso. Entonces, ¿qué hace Dios? Va creando el alma, va en el fondo, que es el proceso que tenemos que llegar. ¿Y qué es lo que crea el día primero? Gesed, que es bondad, que es amor, que corresponde a esta sefirá de acá. Ese es el día uno de la creación. Después el día 2, ¿qué es lo que crea? Crear el juicio, la fuerza, porque nosotros necesitamos el juicio para enderezarnos. Y eso corresponde a esta sefirá en el alma. Y eso es lo que nosotros tenemos que imitar y construyéndonos de esa forma para poder hacer un santuario para Él. El día tercero, ¿qué es lo que crea? La misericordia, Tiferet, que es en el fondo la sefirá del centro, que es donde está nuestro corazón, y que va a resumir todas las emociones, estas seis sefirot. Es la misericordia, la verdad, la belleza, es la armonía, es de aquí emana la justicia. El cuarto día, ¿qué es lo que hace? Crea Netzach, que es la persistencia, es la victoria. Netzach es esta sefirá. Este es el cuarto día de la creación. Primer día de la creación, segundo día de la creación, tercer día de la creación, cuarto día de la creación. Es la persistencia, la victoria, la fuerza espiritual. Es todo lo que es duradero a causa de nuestra persistencia. El quinto día, ¿qué es lo que crea? Crea Hod, que es el agradecimiento. Es esta sefirá de acá, que tú reconoces en el fondo todas las bendiciones que has recibido de Dios y por lo tanto las agradeces. Es donde Dios manifiesta su gloria, su majestad, ya su esplendor. Y el sexto día de la creación, que cuando crea el hombre, ¿qué es lo que crea? Yesod, que es el fundamento. Es esta sefirá de acá, que en el fondo va a recibir todas estas luces del árbol de la vida con el único fin de ¿qué? De otorgarlas a Malhut, el reino, de otorgarlas a la vasija, que es el femenino. Por eso Yesod es el fundamento, porque en el fondo él sostiene el mundo. ¿Cuál es el mundo? Malhut. Entonces, las seis sefirot de arriba, que son las emociones, ¿no es cierto? Si alguien me quiere preguntar algo, ¿alguien dijo algo? ¿No? Ya. Las seis sefirot de arriba, ¿no es cierto? Que son las emociones, ¿sí? Corresponden cada una a los 6 días de la creación. Es decir, Dios a través del pensamiento fue creando las seis emociones primordiales. ¿Para qué? Para otorgarlas finalmente al femenino, que es la vasija, que va a ser nuestra casa. Esta es la casa inferior, acuérdense que Binah es la casa superior, Malhut es la casa inferior, de tal manera que pueda recibir ¿qué? Rectitud, la luz de todo el árbol de la vida. ¿Para qué? Para corregirse. Entonces, fíjense, y eso despierta la luz de la Shejinah. Y ahí unimos a la Shejinah, que es la gloria de Dios, con el santo bendito sea el que es Kadosh Baruj Hu. Unimos las emociones con la acción en nuestra alma. Eso es lo que estaba haciendo Dios cuando unió las 7 sefirot inferiores. Unir la emoción con la acción. ¿Ya? ¿Y de dónde emana eso? Del pensamiento que es final. Entonces, fíjense, el- todo el sistema de conocimiento del primer día de la creación es una luz, lo mismo que el segundo, lo mismo que el tercero, lo mismo que el cuarto, lo mismo que el quinto,
lo mismo que el sexto, y nos forma una flor, ¿sí? Nos forma una flor que se llama la flor de la vida, y esto emana su luz a la copa, que en el fondo es el reino, que es Malhut, que es la vasija, el femenino, y la llena de luz de todas estas emociones. Entonces, cuando ustedes quieren recibir abundancia, ustedes en el fondo quieren recibir, en el fondo, luz, y para poder recibir luz, tienen que conectar con este proceso espiritual, es decir, iniciar el proceso en el pensamiento. ¿Y cómo parte el pensamiento? Hay un arrepentimiento que es la teshuvá. La teshuvá es un arrepentimiento. Entonces, cuando las cosas no están funcionando para nosotros, es porque hay un arrepentimiento que tenemos pendiente, que tenemos que saldar. Entonces, cuando nosotros conectamos con ese arrepentimiento y hacemos esa teshuvá, hacemos el retorno a Dios, ¿qué es lo que hacemos? Limpiamos nuestra alma y comenzamos a hacer este proceso de creación para que nos llegue la luz del Creador. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? La teshuvá eleva luces desde abajo hacia arriba, elevamos bendiciones hacia Dios. Cuando rezamos, cuando pedimos perdón, cuando al fondo la teshuvá, ¿qué es? Es el perdón llevado a la práctica, y eso es el amor llevado a la práctica. Cuando cumplimos los preceptos, cuando damos el diezmo, ¿sí? Cuando no nos olvidamos de esas cosas y estamos con una conciencia de tratar de superarnos, de ser mejor persona para nosotros, por el bien de nosotros mismos y por el bien de los demás, por ejemplo, nuestra pareja, hijo, padre, etcétera, la gente que nos rodea. Cuando tenemos esa conciencia y estamos en el fondo reconociendo a Dios, porque estamos con estas emociones primordiales, ¿sí? Y elevamos la luz que está acá abajo, en vez de solamente jalar porque yo quiero recibir dinero, ¿sí? Elevamos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy dando. Y como estoy dando, igualo la forma del dar de Dios, y Dios me manda inmediatamente bendiciones, ¿sí? Porque el dar de abajo provoca un dar de arriba, y ahí es como se reciben, y recibimos en el fondo las bendiciones acá en el reino de Malhut. Y fíjense, Bereshit, que quiere decir en el principio, tiene tres letras que son muy especiales para nosotros. Tiene la Bet, que la acabamos de ver, que significa casa, tiene la Shin, ¿no es cierto? Y tiene la Tav. Y si yo miro la vasija, ¿cuál es el séptimo día? Porque acá tenemos los 6 días de la creación, ¿no es cierto? El primer sistema es Elohim, que eso no es un día, es Dios creando a través de su nombre Elohim. Y esto se recibe en el séptimo día de la creación. ¿Y el séptimo día de la creación qué es? Shabbat, ¿sí? ¿Y Shabbat cómo se escribe? Se escribe con la letra Shin, con la letra Bet y con la letra Tav. Esta Bet se pronuncia como B corta porque no tiene el dagesh, el puntito acá. Entonces, Shabbat, ¿sí? Shabbat, ¿ya? Y Shabbat, en el fondo, ¿qué es? Está en el principio, está en la palabra del principio, ¿sí? Esto debería ser una beta, ahí falta un dagesh. Si ustedes se fijan, Bereshit, ¿sí? ¿Qué está escrito? Está la Shin de Shabbat, está la Bet de Shabbat y está la Tav, ¿sí? Shabbat. Es decir, el séptimo día estaba contemplado en el principio, es decir, el final, que es Malhut, estaba contemplado en el principio, está incluido en el principio, ¿sí? ¿Y qué más está incluido? La sabiduría. Está simbolizada por la letra Yud, que va acá, que es la semilla del pensamiento. Entonces, fíjense, profundicemos esto. Acá tenemos nuestro esquema que acabamos de armar, ¿no es cierto?, de nuestra alma, ¿sí? Conectándose a Dios para recibir las bendiciones, ¿dónde? En el reino, en Malhut. Entonces, ¿qué nos dice es Isaías en 46:10? Nos dice que Dios en el fondo está hablando a través de Isaías y dice que declaró el fin desde el principio, es decir, como es el principio, es el final, que es lo que decimos los cabalistas. Por eso todo principio es muy importante. Como es el principio, es el final. Entonces, si yo tomo la palabra Bereshit, que vale 913, lo hagamos de ver, y yo voy a la esencia de este número, sumo sus dígitos, ¿qué encuentro? Que me suma 13, ¿sí? Me suma 13, y 13 es un número tremendamente importante para nosotros. Uno, que representa que Dios es uno, ¿sí? Echad en hebreo, vale 13. La Aleph vale 1, la Het vale 8 y la Dalet vale 4. Echad, que es uno, vale 3. Por eso nosotros decimos en el Shema Israel, en esa plegaria, que decimos Dios es uno, ¿sí? Sí, Adonai Echad, estamos refiriendo a Dios, que Dios es uno. Por lo tanto, en el principio está el concepto de que Dios es uno. Entonces nosotros
si queremos conectar en el fondo con la abundancia y queremos en el fondo crear como crea Dios nuestra abundancia, lo que te está diciendo es que, bueno, tienes que ser uno. Tu alma tiene que estar conectada como uno. Toda esta sefirot, toda esta luz de tu alma tiene que estar conectada como uno contigo acá abajo, para que tú estés conectado con uno con Dios, porque ahí Dios es uno. Ahí tú eres un santuario, tu alma es un santuario para que Él habite entre nosotros. ¿Qué más es 13? Amor. Ahavá en hebreo. Ahavá vale 13, por lo tanto, ser uno, ¿ya? Es estar conectado con el amor. Y Dios es amor. Por eso, en el fondo, tú te conectas, Dios es amor, Dios es uno. Entonces tú, cuando tú logras eso, tú limpias tu alma. En la medida que nosotros no estamos conectados bien con nuestro amor, en la medida que tenemos defectos de amor, por ejemplo, mantenemos ciertos resentimientos, rencores, etcétera, eso todo bloquea luces de nuestra alma y nos impide ser uno, ¿ya? Nos impide ser uno. Y necesitamos ser uno para que fluya la luz, ¿sí? Si yo sumo estos dos, ¿qué es lo que obtengo? 26. Ya adivinen qué es 26. Acabamos de construir el nombre de Dios inefable, que es el tetragramatón, que es Yud He Vav He, lo que llamamos Hashem. Yud He Vav He. Yud vale 10, He vale 5, la Vav vale 6 y la He vale 5, vale 26. Es decir, cuando somos uno en el amor, nos estamos conectando con Dios. Nuestra alma se está conectando con Dios. ¿Sí? Estamos en el fondo, estamos listos para recibir sus bendiciones. Y cuando no somos uno en el amor, no estamos bien conectados y por eso bloqueamos las bendiciones. Por eso no nos llega el sustento. ¿Ya? Por eso tenemos problemas, por eso tenemos dificultades, porque no estamos siendo uno en el amor. Entonces, siempre tenemos que, ¿y cómo podemos limpiar eso? De nuevo, por medio del pensamiento. ¿Y el pensamiento, qué es lo que está en el pensamiento? El arrepentimiento. Tenemos que conectar con el arrepentimiento sincero, corazón, para poder comenzar a limpiar esto, para volver a ser uno en el amor con Dios, para poder soltar esos resentimientos, esas penas, esas frustraciones, esas rabia, odios, quizás miedo, para poder soltarlo y ser uno. ¿Sí? Y este nombre, ¿qué atributo tiene? El de la misericordia. ¿Ya? Cuando nosotros conectamos con este nombre, que es Yud He Vav He, nosotros lo pronunciamos como Shem, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Te estás conectando con el atributo de misericordia de Dios. Y eso es muy importante porque necesitamos mucha misericordia acá abajo. Entonces, fíjense, vimos que como es el principio, es el final, de acuerdo a lo que nos enseña Isaías, y vimos que Dios es uno en el amor, ¿sí? 13 más 13 te da 26 y construimos el nombre de Dios, Yud He Vav He. Entonces, ¿qué herramienta metafísica logramos ser uno en el amor para poder conectarnos con Dios? ¿Qué herramienta nos dio Dios? ¿Se les ocurre alguna o no? ¿No? Bueno, Dios nos dio la Torá. Y si ustedes se fijan, la Torá, que tiene una gematría de 616, esa es su numerología hebrea. Si yo voy a la esencia del número y sumo sus dígitos, tengo 6 más 1 que me da 13. Es decir, la Torá está conectada, es lo que nos permite conectar en su secreto, en su esencia, para ser uno en el amor con Dios. Es la Torá la conexión, es la Torá la herramienta metafísica que necesitamos. Entonces, sigamos avanzando en esto y profundicemos en este principio que como es el principio es el final. Entonces, vimos que en Bereshit, la esencia, el secreto de Bereshit es 13, que es ser uno con Dios y estar conectado por medio del amor. Es decir, cuando estoy en el amor, soy uno con Dios. ¿Sí? Y así forma el nombre inefable de Dios. Y Binah, que es el entendimiento, que es la inteligencia, que acuérdense que con inteligencia se establece la casa, que vale, tiene una geometría de 67, y eso es 6 más 7, ¿y qué es 6 más 7? 13, de nuevo. Estamos conversando, todo esto está incluido en la palabra, en el principio, que en hebreo es Bereshit, ¿ya? Todo esto está incluido, es decir, Binah, que esta luz del pensamiento que va a crear todo esto hacia abajo, ¿sí? Es requisito para conectar con ella ser uno en el amor con Dios. Porque si no, no estamos manteniendo una igualdad de forma. Acuérdense, iguales se atraen y opuestos se repelen. Iguales, 13, se atrae con 13, se atrae con 13, pero se va a repeler con otra cosa. ¿Sí? Y si yo unifico estos tres 13, el ser uno en el amor,
¿sí? Con entendimiento. Yo comprendí que hay que ser uno en el amor. ¿Eso quiere decir esto? 13 más 13 más 13, comprendí que hay que ser uno en el amor para conectar con Dios, para hacerlo a través del alma. ¿Qué es lo que yo tengo? 39. Esa es la gematría de 39. ¿Qué es 39? La redención. Todos queremos la redención, queremos salir de nuestra esclavitud, lo que nos impide en el fondo conectar con la alegría, con la libertad, con la abundancia, con la salud. Bueno, la redención es 39. Cuando nosotros somos uno en el amor y comprendemos eso, lo comprendemos en nuestra alma, que es el santuario que Dios que creemos en el corazón, entonces estamos conectando con la redención, estamos conectando con que Dios es uno, Hashem, ¿cierto? Es uno, Hashem Echad, vale 39. Estamos conectando que Dios es amor, que es Hashem Ahavá, Dios es amor. ¿Sí? Estas tres expresiones son de la misma forma, no están diciendo lo mismo. Están diciendo Dios es, el comprender que Dios es uno para poder que recibir la abundancia. Entonces, fíjense, veamos, sigamos profundizando en esto de los 7 días de la creación. En el principio dijimos que todo principio es importante porque como es el principio es el final. Eso es lo que nos está enseñando Isaías. Entonces ya vimos en clases anteriores que es la luz del infinito, ya el Orain Sof, lo que recibimos nosotros, ¿para qué? Que trae nuestras bendiciones, lo que nos da la fuerza de vida. ¿Y cuánto vale la luz del infinito en hebreo, que es Orain Sof? Vale 414. ¿Y qué es 414? En su esencia, sumo los dígitos que me da 9. Ese es el principio, 9. ¿Qué es luz? Que ustedes quieren recibir bendiciones y las bendiciones vienen en la luz. Bueno, la luz en hebreo es or y sumo la esencia que es 9. Es la igualdad de forma con la luz del infinito, ¿sí? ¿Qué es verdad? Verdad en hebreo es emet. Voy a la esencia de este número para ver la esencia espiritual de este número en el alma y tengo 4 más 4 más 1 que me da 9. Igualdad de forma con la luz del infinito y con luz. Voy al hombre, que es la creación de Dios, ¿no es cierto? Adán, en hebreo, hombre. Voy a su esencia, Adán vale 45, sumo sus dígitos, que obtengo 9 de nuevo, igualdad de forma, con la luz del infinito, con luz y con la verdad. Es decir, Adán, el hombre es verdad, es luz de verdad que viene del infinito. Por eso es tan importante conectar con la verdad. Cuando nosotros ponemos velos a la verdad, porque no somos capaces de enfrentarla en nuestra vida, ¿no es cierto? Y nos montamos ilusiones, estamos bloqueando Sefirot para que la luz fluya. Entonces, por eso se nos bloquean las bendiciones. Y si yo voy a la vasija final, que es donde todo esto va a terminar, que es el Malhut, ¿sí? Que es Shabbat. Shabbat tiene una gematría de 702. Yo sumo los números y ¿qué obtengo? 9. 7 más 0 más 2 me da 9. ¿Sí? ¿Y cuál es la forma que tengo que tener para poder canalizar toda esta luz de Dios acá abajo? La igualdad de forma, el amor. Y amarás. ¿Qué? Porque vale 414 igual que la luz del infinito. Y al sumar sus dígitos para ver su esencia que obtengo, 9. Es decir, como es el principio, que es la luz del infinito, es el final. Es decir, como es el principio, que es luz del infinito, tiene que terminar en y amarás. ¿Y cómo haces eso? Comprendiendo que el hombre es luz de verdad, ¿sí? Y eso es lo que está en el proceso de recibir toda esta luz, ¿en dónde? En Malkut, que es Shabbat. Por eso tienes la igualdad de forma acá y se atraen. Entonces, cuando nosotros rompemos esto, porque no nos conectamos con la verdad o nos conectamos con la oscuridad en vez de la luz, se bloquea nuestra alma. Entonces nuestra alma no puede ser un buen santuario para que Dios habite en ella porque la luz no fluye bien. Y Dios necesita en el fondo que la luz fluya porque Él es luz, tiene que fluir para otorgar la bendición. Entonces es, de nuevo, de ahí la importancia del arrepentimiento, de la teshuvah. ¿Para qué? Para conectar con la verdad. De ahí la importancia de la Torah, lo que acabamos de ver. ¿Para qué? Para conectar con la verdad, para conectar con la luz, porque el hombre es luz, nuestra esencia es luz, es lo que nos está diciendo este tremendo principio, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo estoy acá, la sabiduría, que es Jochma, que es este principio acá, ¿sí? ¿Cuánto vale en hebreo? Su gematría es 73.
¿Qué quiere decir eso? Voy a la esencia del número, sumo 7 más 3, me da 10. Me conecta con las 10 sefirot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Porque en este caso, como está conocimiento, no está Keter. 10 sefirot, ¿sí? La sabiduría me completa con 10 y 10 vimos que era Shalem, que es completo, es un número perfecto. Es cuando el alma está completa y se eleva, ¿sí? Es cuando nosotros construimos el santuario para que Dios habite entre nosotros, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Para que expandamos la conciencia divina de Dios en este mundo. ¿Y cuál es el fin? Porque de nuevo, como es el principio, es el fin. El fin tiene que estar acá abajo, en Malkut, y es Israel. Israel tiene una gematría de 541. ¿Y cuánto suma eso? Sus dígitos suman 5 más 4 más 1, que es 10. De nuevo, tenemos igualdad de forma. Como es el principio, es el final. ¿Sí? Por eso Israel se atrae a la sabiduría. Israel es fuertemente atraído por la sabiduría. ¿Cuál? La sabiduría de Dios. Ese es el secreto para poder recibir bendiciones acá abajo. Entonces, fíjense, ¿cómo se llama este curso? Este curso que estamos terminando con esta clase, ¿cierto? Se llama Cábala y Dinero. Entonces, conectémoslo. Veamos qué nos dicen con todo lo que hemos aprendido. Cuando nosotros queremos simbolizar a Dios, ¿no es cierto? Y su unicidad, lo simbolizamos por la primera letra del alfabeto hebreo, que es la Aleph, cuyo valor es uno, ¿sí? Estamos simbolizando que Dios es uno. Todo lo que estamos hablando hasta ahora, Dios es uno. Ese es el principio de todo, Dios es uno. Entonces, en nuestro esquema del alma tenemos a Dios que va a emanar su luz infinita, ¿no es cierto? Y después vimos que Kabbalah significaba recepción y específicamente significa recibir la Hei. La Hei es la Hei de la santidad, la Hei de la abundancia. Entonces veamos, en nuestra alma, tenemos nuestra alma, que son las 10 sefirot, que estos son los 32 senderos, porque aquí están las 22 letras hebreas, y tenemos el nombre Yud, Hei, Vav, ¿sí? Tenemos las primeras letras del nombre, cuyo atributo es la misericordia, y Kabbalah significa recibir, recibe la Hei, ¿sí? ¿Cuál Hei? La Hei de Malkut, que completa el nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei, cuyo atributo es la misericordia. Es decir, recibe el femenino, la vasija donde tú vas a dar a luz toda esta luz, vas a dar a luz todas estas bendiciones, las vas a revelar, las vas a materializar, ¿sí? Y dinero, una de las palabras que se usan para dinero en hebreo es kesef. Y kesef, en el fondo, que también es plata, ¿sí? Tiene un valor de 160. Esa es la geometría de kesef. Ahí tenemos nuestro dinero. ¿Dónde? Cuando yo construyo mi alma, ¿cierto? En mi corazón. Acuérdense, el corazón era Lev, la Lamed, de la última letra de Israel, y la primera letra de la Torah, que era Bereshit, la Bet, Lev. Es ahí donde está el dinero, cuando yo construyo ese santuario para Dios, uniéndome con Dios en el amor, siendo uno con Dios en el amor, limpiando todas las mentiras, limpiando todas las ilusiones, limpiando todas las rabias, los miedos, las penas, los rencores, las frustraciones, y en el fondo ahí recibo las bendiciones. Y si yo uno todo esto, vamos a descubrir el gran secreto para conectar con el dinero. Cuando yo uno todo esto en mi alma, la unicidad de Dios por medio del estudio de la Kabbalah, para el fondo alcanzar el dinero, obtengo la gematría de 298. ¿Y qué es 298? Es la misericordia, es Rahamín en hebreo, ¿sí? Eso vale 298, es decir, Dios, la Cábala y el dinero, todos se conectan. ¿Cómo con eso? Por medio de la misericordia. Cuando yo conecto con la misericordia, estoy conectando con Dios, con la Cábala y con el dinero. Y si yo me voy a la esencia del número, veo que la misericordia, cuya geometría es 298, sumo sus dígitos, 2 más 9, 8, me da 19. Entonces me está entregando otro secreto acá, el fondo, nuestro estudio. Me está entregando que en el fondo la esencia de la misericordia es 19. ¿Y por qué es importante 19? Porque es el mismo valor de Malhut, que es la vasija, que va a recibir todas las bendiciones para que se pueda transformar en el fondo, en el sustento, en la salud, en la pareja que uno desea, en todas las cosas que uno quiere decir. Bueno, todo tiene que llegar, esa luz tiene que llegar ¿a dónde? A Malhut, que es el reino, ¿sí? Que es la rectitud, por medio de la rectitud. ¿Y cuánto vale Malhut? Su gematría es 496 y tiene una igualdad de forma con la misericordia, porque 4 más 9 más 6, cuya es la esencia de 496, es 19. Es decir,
¿Qué me está diciendo nuestro estudio? Nuestro estudio me está diciendo, Malhut requiere de misericordia para recibir las bendiciones. No del juicio severo, sino que requiere de misericordia para poder recibir las bendiciones. ¿Por qué? Y aquí viene el secreto de por qué. Eva, que en hebreo es Java, representa el deseo de recibir, ¿ya? Adán representa el dar, porque es la polaridad masculina, y Eva, que era la polaridad femenina, representa el deseo de recibir. ¿Y cuánto vale Java? 19. Malhut en el fondo es, cuando no está rectificado, es Eva, sí, es 19, es deseo recibir. ¿Y qué es lo que aprendimos en este curso? Que para poder recibir las bendiciones y que esta luz llegue a nuestro corazón, tenemos que hacer nuestro teshuvá, tenemos que hacer nuestro remitente para limpiar nuestra alma, conectarnos con Dios, ¿por medio de qué? Por medio del deseo de recibir para dar, recibir para compartir. Esa es la forma como nosotros podemos conectar con el dinero. ¿Sí? Es la forma como conectar con las bendiciones, con esta luz. Pero requiere que yo conecte con la misericordia que requiere Malhut. Y si ustedes se fijan, y si ustedes son honestos y se analizan, la misericordia a veces aparece en nosotros y otras veces no aparece. Otras veces aparece el juicio y un juicio severo hacia los demás o hacia nosotros mismos. Entonces es muy importante tener esa conciencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está unificando desde Dios arriba hasta nosotros acá abajo por medio de la G final, que es en el fondo la G que nos entrega la Kabbalah. Entonces, de nuevo, ¿dónde está el Walmart de todas las bendiciones? Está acá en la casa superior. La casa superior tiene que brillar sobre la casa inferior. ¿Y cómo conectamos con la casa superior, que es el entendimiento, que es ese pensamiento que nos permite comprender? Por medio del arrepentimiento. Y en la luz del arrepentimiento vamos a encontrar libertad, vamos a encontrar abundancia y vamos a encontrar alegría. Y por supuesto vamos a encontrar la vida y la sanación. Es así como nosotros mostramos nuestras bendiciones. Entonces, este es el fondo, el trabajo espiritual que tenemos que hacer junto con nuestro trabajo material. ¿Para qué? Para abrir los cielos para nosotros. Entonces veamos qué nos enseña el rey David. El rey David, que es el rey de Israel y es el rey de Malhut, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice en el Salmo 51? Que es, es un salmo precioso que nos conecta con el arrepentimiento. Nos dice, apiádate de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la muchedumbre de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame completamente de mi iniquidad y purifícame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. He aquí, tú quieres la verdad en lo íntimo, es decir, tú te puedes conectar con Dios y hacer tu arrepentimiento en lo íntimo, en lo más profundo de tu ser, ¿ya? Por tanto, en lo recóndito de mi corazón, de nuevo aparece el corazón, que es lo que estamos viendo, que es Lev, que vale 32, hazme conocer la sabiduría. Acuérdense, ¿qué construye la casa? La sabiduría, Jochma. Purifícame con hisopo y seré puro. Él está reconociendo que él es impuro, él está pidiendo a Dios la ayuda, purifícame y seré puro. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír, con tu perdón, el gozo de alegría. Regocíjense los huesos que has quebrantado. Aquí hay un secreto muy grande. Tanto nuestros méritos como nuestros pecados son inscritos espiritualmente en nuestros huesos. Por lo tanto, cuando usted está diciendo que los huesos han sido quebrantados, eso han sido por sus pecados, ¿sí? Por nuestros pecados son rotos nuestros huesos. De la misma manera que nuestros huesos son fortalecidos por nuestros méritos. Aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Mira lo que le está pidiendo a Dios. Como él sabe que le vasija, que el Marco le está pidiendo a Dios, que borre todos sus pecados, ¿sí? Que lo lleve por el buen camino. Y aquí viene la frase, este es el versículo que es precioso, y que ustedes se lo deberían aprender, porque esta es la esencia del arrepentimiento, la esencia de la Teshuvah. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, crea un corazón para que tenga la vasija apropiada para recibir, para que sea un santuario, para que tú puedas habitar, ¿no es cierto?, entre nosotros. Y renueva un espíritu recto, de rectitud dentro de mí. Es decir, saca la mala inclinación, fortalece mi mala inclinación. Y después que le dice el rey David, dice, no me eches de tu presencia y no me quites tu espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y el espíritu de gracia me sustente, que es lo que nosotros queremos. Punto. Que su espíritu de gracia nos sustente.
Es precioso este salmo, y este salmo lo que nos está conectando es con el arrepentimiento. ¿Para qué? Para ir a lo más alto, que es el pensamiento, que es Binah, que es con lo cual Dios crea la semana divina en los 7 días, y comienza a crear todas estas las emociones para manifestar en una acción. ¿Cuál? La acción que queremos, que en el fondo materializa nuestras bendiciones. Entonces veamos cuáles son los secretos que hay acá. David, en hebreo, tiene una gematría de 14. Una Dalet, una Vav y una Dalet, ¿ya? Tiene una gematría de 14. Y David fue el hombre que mandó Dios para echarnos una mano, ¿sí? David escribió todos los salmos, que los salmos son una herramienta básica y fundamental y preciosa del arrepentimiento, de la Teshuvah. Y mano, en hebreo, se dice yad, que es 14. Por eso David es la mano de Dios, ¿sí? Para nosotros. Los salmos son en el fondo una luz, que es una mano de ayuda. Eso fue lo que fue el rey David, una mano de ayuda para nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de conectar con el arrepentimiento. Su vida es un ejemplo de teshuvah, de retorno a Dios, ¿sí? Entonces, cuando yo unifico estos dos conceptos, estas dos luces en nuestra alma, David y que en el fondo es una mano de Dios para nosotros, obtengo una gematría de 28. ¿Y qué es el código bíblico? ¿Cuál es el código bíblico de 28? 28 es fuerza, que es koach, ¿ya? Esa es la fuerza espiritual que estamos buscando. ¿Dónde la vamos a encontrar? En la luz que nos dejó David, en los salmos, ¿ya? Entonces, si ustedes se preguntan, ¿cuál es la fuerza del hombre? Que en hebreo es Adam. Bueno, ¿cuál es la fuerza del hombre? La fuerza del hombre, que en hebreo sería Koach, que es fuerza, que vale 28, y Adam, que es hombre, que vale 45, 28 más 45 es 73. Y adivinen cuál es el código bíblico de 73. La sabiduría. La sabiduría es la fuerza del hombre. ¿Y dónde está la sabiduría? Está en la Kabbalah, en el Zohar, en la Torá. Ahí está la sabiduría, ¿sí? Y eso es el fondo, la fuerza del hombre. Y esa es nuestra clase, chicos. Denme un segundo. Todo dependiendo del paquete, todo lo que tú necesitas, ¿entiendes? Belki, me está viendo. Belki. Amiguita. Belki. Sí. Ok, hablame, vale. Ya, chicas, maestro. cuéntenme, háganme todas sus preguntas. La pregunta, que tú dijiste que iba a hacer preguntas. Sí. Eh, yo quiero entrar pero primero que todo quiero preguntar, ¿cómo hago para pedir perdón para ser fiel? Mira, es un proceso muy personal, entonces hay ciertas cosas que uno puede aprovechar, ¿ya? Cuando tú ya tienes ese sentimiento adentro, quiere decir que Dios ya te está preparando, que tú eres una básica, te está preparando para el arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento, en el fondo, tiene 3 etapas, que las podemos ver así. Cuando tú quieres pedir perdón por el daño que tú has hecho, ¿cierto? Primero que Entonces, todo, pedir perdón. pedir perdón a las personas a las cuales tú les has hecho daño. El Ujú. segundo perdón es que tú, así como tú estás pidiendo perdón por las cosas que tú has hecho daño, tú aceptes el perdón de otros por el daño que a ti te han hecho, ¿ya? Eso me dijo mi tío. Eso es bien difícil. Por eso que te dije que en el fondo, las cosas que bloquean en el fondo la luz en nuestra alma para ser uno en el amor con Dios son los resentimientos, las rabias, porque a todos nos han dañado. A todos nos han hecho cosas malas, pero nosotros también hemos hecho cosas malas, ¿ya? Entonces, Yes. así como nosotros queremos pedir perdón por las que hicimos, también tenemos que perdonar las que nos hicieron. Y después viene el tercero, y el tercero es el más difícil de todos. Si tú pensaste que el segundo era difícil, el tercero es el más difícil de todos. El tercero es cuando tú te tienes que perdonar a ti misma. Ese es el más difícil de todos, porque tú te tienes que dejar de castigar. Te tienes que dejar de castigar por aquellas cosas que en el fondo tú te equivocaste. Y eso que quiero desarrollar. Entonces, ¿cómo se desarrolla eso? Bueno, el perdón es una luz espiritual que creó Dios antes de crear al hombre y antes de crear la creación. Por eso está arriba,
está bien binada en el entendimiento, que corresponde a nuestra cabeza, a nuestro cerebro, está más arriba de las emociones. Entonces, ¿cómo conectamos con esa luz? Tenemos que ir donde hay luz. ¿Dónde está la luz? En la Torá. Cuando tú comienzas a estudiar la Torá, comienzas a leer la Torá, tú te estás llenando de esa luz. ¿Dónde está esa luz? El rey David te la dejó en los Salmos. Cuando tú comienzas a leer los Salmos, aunque tú no entiendas, pero solamente los lees, ¿ya? Los vas rezando, los vas leyendo, tú tienes que tener la conciencia, de nuevo, biná es entendimiento, es comprender, tú tienes que comprender que por el hecho de estar haciendo eso, tú te estás llenando de luz espiritual, aunque tú no sientas nada, ¿ya? O aunque tu cabeza te diga, tengo que ir a cocinar, no fui a buscar esto, que tenía que ir a buscarlo. No, tú persistes, rezas y te llenas de luz. ¿Por qué? Porque esa luz espiritual, como tú estás elevando esa luz, Dios automáticamente ve acá en este plano a alguien que lo está reconociendo y que creó la vasija y le manda al tiro las bendiciones. Entonces, ¿qué significa eso? Te va a llegar la luz que se va a materializar en la fuerza que tú necesitas para hacer la teshuvah, para hacer el arrepentimiento, ¿ya? Porque hay cosas difíciles. De repente nos hemos equivocado en cosas grandes, ¿ya? Nos hemos equivocado en cosas grandes porque estamos enojados, porque estamos muy enojados con una persona, entonces nos quisimos vengar o quisimos dañar, ¿te fijas? Y nos equivocamos en forma grande y después sentimos vergüenza, que es el fondo de la resistencia que pone la oscuridad, el miedo al juicio de los demás para retornar a Dios. Entonces, ¿cómo tú vas sacando la fuerza para poder vencer todo eso? La sacas en el fondo cuando tú te conectas con la luz. De nuevo, ¿dónde está la luz? La luz está, por ejemplo, en estas clases. La luz está en la Torá, está en el rezar los salmos, ¿sí? Cuando tú vas rezando los salmos son una herramienta de teshuvah, de arrepentimiento genial. Porque si tú conoces la historia del rey David, el rey David se equivocó mucho para enseñarnos a nosotros cómo retornar, porque él retornó a Dios, ¿sí? Entonces, por eso él dejó ese libro tan bello que son los Salmos. Y si tú lo piensas, ¿qué es el perdón? El perdón es el amor llevado a la práctica. Si tú quieres materializar el amor, cómo se concreta? Con el perdón. Cuando tú estás pidiendo perdón, o tú estás otorgando perdón, o tú te estás perdonando a ti mismo, ¿ya? Tú estás, en el fondo, manifestando el amor en este plano, lo estás llevando a la práctica y en ese momento tú eres uno en el amor. Y cuando es uno en el amor, se forma en tu alma el nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei, que es el tetragramatón, cuyo atributo es la misericordia. Por eso no importa lo que tú hayas hecho, si tu arrepentimiento es sincero, tú alcanzas el perdón y te vas a dejar de castigar. Te vas a en el fondo, pedirte el perdón. ¿Pero por qué? Porque alcanzaste la sabiduría para darte cuenta por qué te equivocaste. Porque finalmente Sí. todos vamos a llegar a una conclusión. Nosotros nos equivocamos porque seguimos a nuestro ego en la ignorancia de tener mejores herramientas espirituales, intelectuales y emocionales. Si hubiéramos tenido mejores herramientas espirituales, intelectuales y emocionales, no habríamos elegido nuestro ego porque sabríamos que nos haríamos daño y no lo habríamos hecho, ¿ya? Entonces, Sí. cuando eso, ¿dónde está? En la sabiduría. Por eso la sabiduría construye la casa. ¿Cuál es la casa? Tú eres la casa. Tú eres el santuario, el templo que tiene que albergar a Dios. ¿Y cómo se construye? Con la sabiduría. Y con la comprensión, que es la inteligencia, tú la estableces. Es así como tú concretas, cuando te conectas con el perdón. Yo lo hice mucho preparándome, estudiando, leyendo mucho los salmos para agarrar fuerzas para corregir aquellas cosas que más me costaban. ¿Sí? Y es un proceso que nunca termina. Mientras estemos en este plano, siempre vamos a tener que arrepentirnos porque siempre nos equivocamos. El rey Salomón, imagínate, el rey Salomón, que era el hombre más sabio que existió, escribió en uno de en uno de sus libros, que me parece, no sé si es proverbio, pero en uno de ellos escribió, ¿quién sabe cuándo el fondo uno se equivoca y peca y cuándo no? ¿Sí? Porque cuando tú llegas a un nivel espiritual alto, vas a ver que es tan fino el tema que tú de repente puedes estar equivocándote, puedes estar pecando y no tienes conciencia.
por mucho que tú desees apegarte a Dios. Pero Dios te va a iluminar para que tú te des cuenta que tú pecaste, en el fondo, a través del juicio y para que tú puedas hacer la teshuvá. Pero recuerda, son 3 perdones. Ese es el amor llevado a la práctica. Que tú perdones, que tú, en el fondo, pidas perdón y que tú te perdonas a ti misma. No cierras el proceso si te sigues castigando. Entonces, si te sigues castigando, hay algo que hay que hacer para cerrarlo. Y no dejes, ojo, la culpa es lo que usa el Satán para mantenernos esclavizados, ¿ya? La culpa es lo que nos bloquea. Entonces, cuando uno conecta con la verdad y asume sus responsabilidades y dice la verdad, en el fondo, pedir perdón es conectar con la verdad, ¿sí? Tú rompes la culpa. Entonces, una vez que tú hayas hecho eso, no permitas que entren pensamientos en tu cabeza de más culpa, porque tú ya hiciste el proceso. Porque el Satán no va a parar. Tú lo tienes que parar. Tú tienes que, es como las murallas de Jerusalén. Tú tienes que levantar tus murallas, ejercer tu soberanía para que él no entre, ¿ya? Porque tú ya lo hiciste, estás consciente que ya lo hiciste. Así se hace. Así es. Más preguntas. Vamos, chicas, pregúnteme. Daniel, ¿cómo estás tú? Estoy bien, llenándome de conocimiento. Eso. Baruch Hashem. Después se tiene que llenar de bendiciones y de Eso viene, sustento. eso viene. Mire, hay un secreto que los cabalistas usamos, que es lo siguiente. Dentro de los 365 días del año, hay ciertos días que son más especiales que los otros para conectar con con la luz de Dios. Por ejemplo, todas las semanas Dios nos dio el Shabbat, ¿ya? Cuando es Shabbat, ¿qué es lo que está ocurriendo? La luz divina, que es la que establece la casa, que es acá arriba en mi pensamiento, en el pensamiento divino de Dios, está iluminando este plano. Por lo tanto, es una luz muy buena cuando yo la cultivo para agarrar fuerza para poder hacer ciertas cosas en la semana. Por ejemplo, en el caso tuyo, la Teshuvah. Ese es uno. Después están las luces de las fiestas. Por ejemplo, Pesaj, Sukkot, ¿no es cierto? Y, ¿cómo se llama? Y cuando se entrega la Torá, el día 50, son luces. Pero ahora, esta semana que viene, nos viene una tremenda luz, que es el 9 de Av, ¿ya? El 9 de Av, que es un día que se hace ayuno, porque cuando tú haces ayuno estás restringiendo, estás preparando tu vasija para recibir más luz. Entonces, cuando tú haces ese día, ese ayuno con la conciencia, ¿ya? No es solamente la conciencia de la destrucción de los templos de Israel, porque eso te pone muy lejos, ¿ya? Lo estás poniendo afuera, en el exterior. ¿Y qué te dice Dios? Háganme un santuario para que yo pueda habitar entre ustedes. Es decir, hazme un santuario en tu interior, en tu corazón. Entonces tú tienes que pensar los templos que se destruyeron en tu interior, ¿ya? Por el fondo, por nuestros pecados. ¿Y cuáles son esos templos? El templo de arriba, el pensamiento, por eso tenemos malos pensamientos, y el templo de abajo, que es cuando nuestra boca y nuestros pies, en el fondo, que manifiestan la acción. Entonces, ¿cuáles son las acciones? Cuando ese es el templo que se destruyó para nosotros, ¿cuáles son las malas acciones que nosotros hicimos que destruyeron nuestro templo? ¿Ya? En nosotros, en nuestro interior, las que nos llevaron por caminos que nos hicimos daño, ¿sí? Por caminos que nos bloqueamos la luz, que nos alejamos del Creador, ¿ya? Entonces ahí uno comienza a tirar y tú vas a encontrar cosas, pero en el fondo, consejo es, la teshuvá es hacia el interior, no es hacia el exterior, ¿ya? Entonces cuando tú te lamentas, está bien lamentarse por la destrucción de los templos de Israel, pero el fondo, para el cabalista, el fondo son nuestros templos, los propios, en nuestra alma, aquellos que se destruyeron, ¿ya? Porque se tuvo que destruir primero nuestra alma, el interior, para después destruirse en el exterior, ¿ok? El pueblo de Israel destruyó primero en su interior por distintas conexiones con transgresiones, como el odio gratuito, como la inmoralidad, como la inequidad, como el asesinato, ¿sí? Tú dices, oye, pero yo nunca he matado a una persona. Bueno, la Shona Ra, que hablar mal de alguien, es asesinarla también. Entonces, son igualdades de formas espirituales con las cuales uno tiene que tener cuidado. ¿Para qué? Para no destruir nuestros templos interiores. Porque en el fondo el templo exterior se destruye cuando primero se destruye lo interior. Siempre en espiritualidad, y todos estamos manejando lo espiritual, lo interior provoca lo exterior.
Por eso nosotros queremos sanar en nuestra alma. ¿Para qué? Para tener la sanación en este plano y que se manifieste como bendiciones. ¿Ya? Primero tú sanas en el alma para después sanar acá en la vía que se manifiesta en el fondo en nuestro plano físico. Entonces primero tenemos que construir los templos en nuestra alma para construir el templo afuera. No es al revés. Porque si tú construyes el templo afuera, estás construyendo algo vacío y eso no va a durar. Se va a romper porque tú no has cambiado. Por eso la Teshuvah es muy difícil, por eso la gente la evade. La gente no quiere, en el fondo, le tienen miedo a la Teshuvah, le tienen miedo al arrepentimiento, porque es una luz tan grande, pero significa hacerte responsable de tus acciones, ¿ya? Tú te tienes que hacer responsable. Recuerda esto, hay una enseñanza cabalista que un alumno, un discípulo le preguntó a un maestro, le preguntó, maestro, ¿qué es el libre albedrío? Y con el libre albedrío nosotros elegimos el bien y el mal, ¿no es cierto? Entonces le pregunta, ¿qué es el libre albedrío? Y el maestro le dice, es muy fácil, hijo mío. Le dice, si lo deseas, lo haces. Sí. Si no lo deseas, no lo haces. Pero siempre está el deseo. Y siempre que está, tu responsabilidad. Tú te haces responsable. Si lo deseas, lo haces. Si no lo deseas, no lo haces. Pero no existe una cosa como que yo hice algo y yo no soy responsable. O yo no hice algo y no soy responsable. Siempre eres responsable. Porque emana de tu deseo. ¿Ya? Entonces, es esa la forma como nosotros conectamos con la Teshuvah, con el arrepentimiento. Y mira películas bonitas, mira películas donde haya cosas valientes o lee libros donde hay cosas que te llenes de valentía en el fondo y no tengas miedo al juicio de los demás. Siempre acuérdate que la única opinión que importa al final es la opinión de Dios, no la de los demás. Más preguntas, chicos. Sí, Catalina, que está calladita, Catalina. Sí, ahí la veo, ha estado escuchando, muy atenta a toda la clase. Pero no, Yo no. tengo, yo, Sí, Judy. ay, Judy, perdón, yo tengo una pregunta. Judy, Estoy en por el favor. trabajo. Dale, Judy, por Sí, favor, tiene que dale. ser rapidita. Dale, dale, dale. ¿A dónde consigo yo los pozos donde se consiguen las parejas? ¿A dónde tengo que ir? ¿Son pozos virtuales o qué? Mira, yo no conozco. ¡Cuíquete! El Dani te está diciendo algo ahí, pero. Oye, no, pero maestro, ella lo dice porque usted dio una clase y usted dijo de los pozos. Ah, ya, ahora te Sí, entendí. Yo pensé que tú estabas hablando de un sitio de internet. Ya, ok. Ahora entendí. Ya, Judy, el, po- el pozo, el pozo representa, es la Shejinah, es la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos construyendo la casa, que en el fondo que estaba preguntando, en el fondo, la otra persona que decía cómo conecto con el arrepentimiento, cuando tú conectas con el arrepentimiento y tú haces esa teshuvah, tú estás construyendo la casa, estás construyendo el pozo. Entonces ahí es donde aparece el pozo espiritual y va a aparecer en el fondo tu alma gemela, va a aparecer tu Jacob, va a aparecer tu Moshe. ¿Dónde encontró Moshe a su mujer, a Sípora? En un pozo. ¿Dónde encontró Jacob a Rachel? En un pozo. ¿Qué es el pozo? Malhut, el reino, ¿sí? ¿Y cómo se construye el reino? Se construye por medio de la sabiduría, que es lo que estamos haciendo ahora, estudiando Kabbalah, estudiando Torah, la Kabbalah son los secretos de la Torah, y con la Teshuvah. Haz teshuvá y vas a construir el pozo espiritual y va a aparecer en el fondo la pareja. Eso es seguro, seguro, Judy. Es el tema de hacer la teshuvá, porque en el fondo, mira, en mis años de clase, muchos alumnos me decían, ¿por qué siempre atraigo el mismo tipo de hombre a mi vida? Entonces la respuesta siempre es, no es la culpa del hombre, la culpa es de con lo que tú estás conectando a tu interior que atrae ese tipo de hombre. Si tú quieres atraer un tipo de hombre distinto, tienes que cambiar algo en tu interior para que tú vibres algo distinto, ¿sí? ¿Y cómo cambias eso en tu interior? De esta forma, con el arrepentimiento, estudiando Kabbalah, rezando los salmos, recen mucho los salmos, ¿sí? Estudiando la Torá. Así vamos cambiando nuestro interior para atraer algo distinto. ¿Cómo dejo yo de atraer pobreza? De nuevo, tengo que cambiar algo en mi interior que me está conectando con la pobreza espiritual. ¿Dónde está la riqueza? En la luz. Tengo que conectar con la luz. Tengo que conectarme con este tipo de clase, conectarme con la Torah, conectarme con la Kabbalah, conectarme con las plegarias, conectarme con el hacer precepto, conectarme con el dar el diezmo, ¿sí?
¿Por qué? Porque cuando tú estás dando el diezmo o estás haciendo caridad, es un acto de abundancia. Por lo tanto, tú estás atrayendo abundancia para ti también. Y eso te está cambiando en tu interior. Porque ¿dónde está el bloqueo de la pobreza? El primer bloqueo de la pobreza, en nuestra cabeza, Ujú. en nuestro pensamiento. Ahí está atacando el Satán, ¿ya? Después en las emociones, la frustración porque no tienes dinero, y después la acción. Pero el primer ataque es en el pensamiento. Entonces tú tienes que romper eso con un deseo de abundancia. Pero ese deseo de abundancia tiene que ser primero espiritual. Lo mismo es para la pareja. El deseo de la pareja, ¿dónde tienes que romperlo? En la cabeza. En decir que yo no soy suficientemente bueno para tener una persona, una pareja, etc. Hay que cambiar ese pensamiento. ¿Y cómo lo cambio? De nuevo, construyendo el pozo que dijo Judy por medio del arrepentimiento, por medio del estudio, por medio de conectar con la luz. Así se conecta con la Shejina. Ya así va a aparecer tu Moshe o tu Yaakov. Lo mismo para Catalina, ahí va a aparecer también. Catalina, sí, Catalina. no se escucha Catalina. Es que lo tiene en silencio, pero no importa, no importa, sí está bien. Sí, yo vi que ella nos escuchó perfecto. Ella que se está riendo, sí, sí. Maestro, díganos entonces de nuestra la próxima clase va a ser para la semana que viene que empezamos. Sí, vamos a hacer una clase y como ya tuvimos esta clase que fue como una introducción a todos estos conceptos de Kabbalah y del fondo que son tan importantes, la próxima clase la vamos a hacer, vamos a profundizar en una plegaria, ¿ya? Que es para que nos ayude en todas estas cosas que queremos, que se llama el Ana Bejoach, ¿ya? El Ana Bejoach es una plegaria muy bonita que fue escrita hace mucho, 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 mucho tiempo atrás y es muy profunda. Y dentro de ella está el secreto del nombre de los 42, de 42 letras de Dios. ¿Ya? Vamos a ver qué significa, ¿ya? Y vamos a conectar con eso, hay música de eso y todo, pero lo más importante es como qué significa nuestra alma. Eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Listo. Ya, Gracias. chicos, Ok, les mando un gracias, gracias. abrazo, cuídense Ok, mucho. mucho Gracias. gusto. Toda Rabá. Ah, muchas gracias. Igual, chao. Chao, gracias. Shalom. Shalom, shalom.